El aire olía a rosas blancas y a champaña cara, una mezcla que siempre me parecería, a partir de esa noche, el perfume de la humillación. Estaba parada cerca de la imponente mesa de postres, sintiéndome un poco fuera de lugar con mi vestido sencillo, el mejor que tenía, en medio de tanto lujo y seda. Mi hijo Daniel, el arquitecto exitoso en que se había convertido, sonreía al lado de su flamante esposa, Camila. Traté de alcanzar una copa de agua. Mis manos temblaban un poco por los nervios, y fue entonces cuando ocurrió. Mi codo rozó una copa de vino tinto, y el líquido rojo se derramó como una herida abierta sobre el mantel de lino blanco inmaculado. Un pequeño accidente, un tropiezo torpe que en cualquier otro lugar habría provocado una risa amable, una ayuda rápida, pero no allí, no esa noche. El silencio se extendió como una mancha de aceite en el agua, lento y asfixiante. Todas las miradas se giraron hacia mí, y el color carmesí del vino parecía reflejarse en mi rostro, quemándome las mejillas. Camila, mi nuera, se acercó con pasos lentos y deliberados, su vestido de novia brillando como una armadura bajo las luces de cristal. Sus ojos, fríos como el hielo, me escanearon de arriba a abajo, deteniéndose en mi figura robusta, en mi vestido que no era de diseñador. Y entonces, con una voz lo suficientemente alta para que varias mesas la oyeran, pronunció las palabras que se clavarían en mi alma para siempre. «¿Pero qué has hecho? Siempre tan torpe. Pareces una cerda gorda en una pocilga. Ten más cuidado, que este no es tu chiquero». La risa ahogada de algunos invitados fue como sal en la herida. Busqué con la mirada a mi hijo, a mi Daniel, esperando encontrar en él un refugio, una defensa, una simple palabra que me salvara de ese pozo de vergüenza. Pero él no hizo nada. Se quedó allí, inmóvil junto a Camila, con una expresión de incomodidad, sí, pero sin el coraje para contradecir a su esposa, para defender a la mujer que le había dado la vida. Su silencio fue más doloroso que el insulto de Camila. Fue una traición que me gritaba que yo ya no pertenecía a su mundo, que mi amor y mis sacrificios eran una moneda devaluada frente al brillo del nuevo estatus que su matrimonio le ofrecía. En ese instante, bajo el peso de 100 miradas, me sentí completamente sola, una extraña en la vida del hombre que había criado con mis propias manos. Me quedé paralizada, con la copa rota a mis pies y el corazón hecho añicos en el pecho. Las palabras de Camila resonaban en mis oídos, cada sílaba un golpe, cada letra una espina. Cerda gorda. La forma en que lo dijo con tanto desprecio, con una crueldad tan calculada, me despojó de toda mi dignidad. Vi a sus amigas, mujeres elegantes con joyas que podrían pagar mi casa varias veces, cuchicheando detrás de sus abanicos, sus sonrisas afiladas como cuchillos. Quise que la tierra me tragara, desaparecer de allí, correr y esconderme en la seguridad de mi pequeña cocina, donde nadie me juzgaba, donde el aroma del pan recién horneado era el único perfume que importaba. Pero mis pies estaban pegados al suelo, anclados por la humillación más profunda que jamás había sentido. El murmullo general se reanudó, pero ya no era el mismo. Ahora era un murmullo sobre mí, sobre la madre incómoda, la mancha en la boda perfecta. Cada risa, cada conversación que se retomaba, parecía tener mi nombre oculto en ella. Sentí como mi cuerpo, ese cuerpo que había trabajado sin descanso durante décadas para darle un futuro a mi hijo, se convertía en el centro de la burla. El cuerpo que lo acunó de niño, que amasó miles de panes para pagar su universidad, ahora era motivo de vergüenza pública. La injusticia de la situación era un nudo en mi garganta que me impedía respirar. ¿Cómo podía el amor de una madre ser tan fácilmente descartado, tan cruelmente pisoteado por la vanidad y el estatus social? Fue entonces, en medio de mi desolación, cuando mis ojos se cruzaron con los de un hombre, al otro lado del salón. Estaba de pie cerca de la orquesta, un hombre mayor, elegantemente vestido, con el cabello plateado y una postura de poder. Su rostro, sin embargo, estaba pálido, casi como si hubiera visto un fantasma. Me miraba fijamente, pero su mirada no era de juicio ni de burla. Era una mirada de incredulidad, de shock profundo, como si no estuviera viendo a una mujer torpe que había derramado vino, sino a un recuerdo perdido en el tiempo. Se quedó completamente congelado, con la copa a medio,
camino de sus labios, ignorando a la mujer que le hablaba a su lado. Ese hombre era Alfonso Rojas, el padre de Camila, el hombre cuyo dinero había pagado por toda esa opulencia, por esa fiesta donde yo acababa de ser despojada de mi honor. Y en su rostro pálido, en sus ojos abiertos de par en par, vi algo que nadie más en esa sala podía ver, un destello de reconocimiento, una conexión con un pasado que yo creía enterrado bajo 40 años de silencio y dolor. Él no me veía como Elvira Gutiérrez, la madre humilde del novio. No, él veía a otra persona, a una joven que había conocido mucho antes de que la riqueza y la amargura cambiaran nuestras vidas para siempre. Y supe, en ese instante, que él lo recordaba todo. Una extraña calma comenzó a asentarse en mi interior, una semilla de algo que se parecía a la fuerza. Camila había disparado su veneno, y mi hijo había permitido que me golpeara. Pero la reacción de Alfonso Rojas, ese congelamiento repentino, ese pánico silencioso en su mirada, era una señal, una promesa velada de que la historia no terminaba esa noche, no con mi cabeza gacha y mis lágrimas contenidas. Ellos no lo sabían, ni mi nuera arrogante, ni mi hijo cobarde, pero el pasado acababa de entrar en la habitación, un pasado que yo compartía con el único hombre en esa fiesta que tenía el poder de destruirlo todo, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que mi silencio tenía los días contados. Mi nombre es Elvira Gutiérrez, y tengo 65 años. Hace ya 10 que mi Antonio se fue, dejándome un silencio en la casa que a veces pesa más que las paredes mismas. Vivo con su pensión, que no es mucho, pero me alcanza para no deberle nada a nadie, y completo mis gastos con la venta de mis dulces caseros, mi pequeña pasión secreta. Alfajores, polvorones, tortas de 1000 hojas. Cada receta es un recuerdo, un pedacito de los tiempos en que mi cocina estaba llena de risas y no solo del fantasma de lo que fue. Esta casa, modesta pero mía, en un barrio de gente trabajadora, es mi refugio. Sus paredes han visto crecer a mi hijo, han absorbido mis lágrimas y han sido testigos de cada uno de mis sacrificios. Aquí, entre mis plantas y el aroma a canela, es donde soy simplemente Elvira, no la madre avergonzada de una boda de ricos. Mi rutina es sencilla, marcada por el sol. Me levanto antes de que amanezca, como lo he hecho durante más de 30 años, y lo primero que hago es poner a punto mi cocina. Es mi santuario, amasar la harina, sentir su suavidad bajo mis manos, ver cómo algo tan simple se transforma en pan, en sustento. Me da una sensación de control que el resto del mundo me arrebata. Después cuido de mi pequeño jardín, mis geranios y mis malbones, que son los únicos que parecen escucharme sin juzgar. Por las tardes, preparo los pedidos de dulces para los vecinos, envolviendo cada uno con el esmero de quien entrega un tesoro. Pero últimamente, el silencio de la casa se ha vuelto más agudo, más doloroso. La soledad es una visita que se ha quedado a vivir conmigo desde que Daniel empezó a distanciarse. Siempre he sido una mujer de corazón grande, o eso me gusta pensar. Me enseñaron a dar sin esperar, a encontrar alegría en la felicidad de los demás, sobre todo en la de mi hijo. Soy resiliente, sí. La vida me ha golpeado muchas veces, y siempre he encontrado la forma de levantarme, de sacudirme el polvo y seguir adelante. Sin embargo, no puedo negar mis debilidades. La humillación de Camila en la boda no fue solo un insulto, fue un ataque directo a mis puntos más frágiles, mi apariencia, mi cuerpo cansado por años de trabajo y mi condición social, esa que nunca me ha avergonzado, hasta que la vi reflejada en la mirada de desprecio de mi nuera. Ella usó mis vulnerabilidades como un arma y, por un momento, casi logra hacerme creer que tenía razón, que yo era menos por no tener dinero ni una figura esbelta. Pero debajo de esta capa de inseguridades que ellos insisten en señalar, sé que hay una fuerza que todavía no han visto. Es una fortaleza forjada en las madrugadas frías, frente a un horno de leña, en las noches en vela cuidando a un hijo con fiebre, en cada renuncia silenciosa que hice para que él pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. Mi fortaleza no está en joyas ni en vestidos caros, está en mis manos, que a pesar de estar resecas y con alguna mancha de la edad, saben crear, saben construir,
saben alimentar. Mi hijo se ha olvidado de dónde viene, pero yo no. Yo recuerdo cada paso del camino, cada piedra, cada sacrificio. Y esa memoria, esa historia que llevo grabada en la piel, es una fuente de poder que apenas estoy empezando a redescubrir. La soledad, esa compañera constante, se ha hecho más presente desde que Daniel conoció a Camila. Antes, él solía visitarme cada domingo. Almorzábamos juntos, me contaba de sus proyectos, y yo sentía que mi vida aún tenía un propósito central. Pero poco a poco, las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más esporádicas. Estoy muy ocupado, mamá. Camila y yo tenemos un compromiso. Cada excusa era una pequeña astilla que se clavaba en mi corazón. Empecé a sentirme como un mueble viejo en su nueva y brillante vida. Un recordatorio de un pasado humilde que él, bajo la influencia de su esposa, parecía desesperado por olvidar. Y yo, por no querer ser una molestia, me tragué mi tristeza y fingí que entendía, cuando en realidad mi alma se marchitaba un poco más cada día. Vivo rodeada de recuerdos. La fotografía de mi boda con Antonio en la repisa. Él tan joven y sonriente. El primer dibujo que Daniel hizo en la escuela, pegado con un imán en la puerta del refrigerador. El delantal gastado que mi madre me regaló. Cada objeto en esta casa cuenta una parte de mi historia. Una historia de amor, de esfuerzo y de una felicidad sencilla que parece pertenecer a otro mundo, a otra vida. A veces me siento atrapada en este museo personal, hablando con fantasmas mientras el mundo real, el mundo de mi hijo, avanza sin mí. Me pregunto si él alguna vez se detiene a pensar en estos pequeños tesoros, o si su mente está tan llena de planos, de reuniones y de las exigencias de Camila, que ya no queda espacio para el olor de los pasteles de su madre. Mi relación con la comida siempre ha sido de amor y sustento. Para mí, cocinar no es una obligación. Es la forma más pura de decir «te quiero». Recuerdo las noches en que Daniel estudiaba para sus exámenes de la universidad y yo le llevaba una taza de leche caliente y un trozo de bizcocho recién hecho para que no se durmiera. Era mi manera de apoyarlo, de decirle que estaba con él, aunque no entendiera nada de sus libros de arquitectura. Verlo comer con apetito, ver cómo mis creaciones le daban energía y consuelo, era mi mayor recompensa. Por eso que Camila usara mi cuerpo, un cuerpo alimentado por ese mismo amor, para humillarme con la palabra gorda, fue una profanación, un insulto a la esencia misma de mi maternidad y de mi afecto. La gente del barrio me conoce como Doña Elvira, la de los dulces. Me respetan. Cuando camino hacia la panadería o el mercado, siempre hay un saludo amable, una pregunta por mi salud, un comentario sobre lo ricos que estaban los alfajores del último pedido. Es un respeto genuino, ganado a pulso durante años de convivencia y de ser una buena vecina. Este pequeño universo de mi barrio es un bálsamo para la herida que me dejó la alta sociedad en esa boda. Aquí no soy la madre pobre del arquitecto, soy Elvira. Soy una mujer con un oficio, con una historia. Este contraste entre el desdén de la familia de mi nuera y el cariño de mi comunidad me recuerda que mi valor no lo define una cuenta bancaria ni la talla de un vestido, sino la bondad y el trabajo. A pesar del dolor y la decepción, no soy una mujer que se rinde. La tristeza me visita, sí, y a veces se queda más de la cuenta, pero nunca le he permitido tomar el control. En el fondo de mi ser hay una llama que se niega a apagarse. Es la misma llama que me mantuvo en pie cuando Antonio murió, la que me dio fuerzas para seguir horneando aunque mis manos dolieran por la artritis. La humillación en la boda fue como un viento helado que intentó apagarla, pero solo consiguió avivarla. Me di cuenta de que había estado demasiado tiempo en silencio, aceptando las migajas de atención de mi hijo y el desprecio velado de su esposa. Esa noche algo cambió. Decidí, sin saber aún cómo, que no permitiría que me convirtieran en una sombra, insignificante. Así que aquí estoy, Elvira Gutiérrez, viuda, repostera, madre de un hijo que parece haberse perdido en el camino. Una mujer de 65 años a la que llamaron cerda gorda en público. Pero también soy la mujer que conoce el secreto del merengue perfecto, la que sabe cómo hacer florecer una rosa en invierno
y la que, sin que nadie lo sepa, tiene una memoria prodigiosa para los rostros del pasado. Y el rostro pálido y aterrorizado de Alfonso Rojas en esa fiesta me devolvió un recuerdo que cambiará las reglas del juego. Ellos creen que me han vencido, que me han puesto en mi lugar. Lo que no saben es que, sin quererlo, me han recordado exactamente cuál es mi lugar, el de la única persona que conoce la verdad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi Daniel. Pensar en él es como mirar un retrato antiguo de alguien que ya no existe. Tuvimos una relación tan cercana, tan llena de complicidad. Él era mi todo, el motor que me impulsaba cada mañana. Recuerdo que, incluso cuando ya era un adolescente, venía a la cocina a contarme sus secretos mientras yo decoraba un pastel. No había barreras entre nosotros, solo un amor inmenso y una confianza ciega. Yo era su confidente, su puerto seguro. Pero todo ese universo que construimos juntos se desmoronó, ladrillo a ladrillo, desde el día en que Camila Rojas apareció en su vida. Ella llegó como un vendaval de lujo y ambición, y mi hijo, deslumbrado por ese mundo de apariencias, se dejó arrastrar sin mirar atrás, sin darse cuenta de que la marea lo estaba alejando de su único hogar verdadero. Camila es de esa clase de personas que miden el valor de los demás por la marca de su ropa o el coche que conducen. Es arrogante, sí, pero su arrogancia nace de una profunda inseguridad, de una necesidad constante de reafirmar su superioridad. Para ella, todo es una transacción, una oportunidad para escalar un peldaño más en la escalera social. Su motivación nunca fue amar a Daniel por quien era, sino moldearlo a su imagen y semejanza, convertirlo en el accesorio perfecto para su vida perfecta. Veía en él un diamante en bruto, un profesional talentoso con el apellido correcto, pero sentía un profundo desprecio por su origen, por el barro del que, según ella, había salido. Y yo, por supuesto, era la personificación de ese barro, la mancha de tierra en su impecable alfombra persa. Desde nuestro primer encuentro, supe que no le agradaba. La primera vez que Daniel la trajo a casa, ella recorrió mi humilde sala con la mirada, como si estuviera inspeccionando un museo de antigüedades polvorientas. No dijo nada ofensivo directamente, pero su lenguaje corporal gritaba desdén. Fruncía la nariz ligeramente al entrar en mi cocina. Comentaba con una falsa amabilidad lo pintoresca que era mi decoración. Cada palabra suya era un dardo envuelto en seda. Recuerdo que una vez me regaló un carísimo jabón francés, diciendo: «Para que tus manos no huelan tanto a masa, Elvira». Un arquitecto como Daniel necesita que su madre tenga una presencia más delicada. Fue su forma de decirme que mi trabajo, mi esencia, le avergonzaba. La tensión entre nosotras fue creciendo como una mala hierba. Al principio eran pequeñas críticas, comentarios pasivo-agresivos que Daniel no notaba o prefería ignorar. «¿De verdad vas a ir a la cena con ese vestido, mamá? Camila dice que el restaurante es muy elegante», me decía él, sin darse cuenta de que solo repetía las palabras de su prometida. Después, los ataques se volvieron más directos, siempre en ausencia de Daniel. Me decía que mis dulces caseros eran comida de pobres, que debería buscarme un pasatiempo más refinado. Intentaba erosionar mi autoestima poco a poco, hacerme sentir tan pequeña e insignificante que yo misma decidiera desaparecer de sus vidas. Su estrategia era clara: aislar a Daniel de su pasado, y yo era el último y más resistente eslabón. Lo que más me duele es ver la transformación de mi hijo. Daniel siempre fue un chico bueno, humilde, agradecido, pero la influencia de Camila lo ha ido convirtiendo en alguien que apenas reconozco. Se ha vuelto frío, distante, preocupado en exceso por las apariencias. Ha adoptado las prioridades de ella como si fueran suyas, valorando más una invitación a un club exclusivo que una tarde de conversación conmigo. Sé que en el fondo de su corazón, el Daniel que yo crié sigue ahí, pero está sepultado bajo capas de miedo a no ser suficiente para ella, de pánico a perder ese mundo brillante al que ahora pertenece. Él está atrapado en una jaula de oro, y lo peor es que cree que es libre. El resto de la familia es un universo aparte.
Los Rojas son una estirpe de empresarios adinerados, donde las relaciones se basan en el poder y las alianzas estratégicas, no en el afecto. Alfonso, el padre de Camila, es un hombre imponente, siempre serio, un tiburón de los negocios. Su esposa, la madre de Camila, es una mujer superficial cuya única preocupación es mantener el estatus de la familia. Viven en una mansión que parece más un museo frío que un hogar. En ese ambiente creció Camila, aprendiendo desde niña que el amor es condicional y que el dinero es la única medida real del éxito. Al entrar en esa familia, Daniel no solo se casó con una mujer, sino que adoptó un sistema de valores completamente ajeno al que yo le enseñé. La dinámica entre Camila y su padre siempre me pareció extraña. Ella lo adora, lo ve como un ídolo, el artífice de la fortuna que ella tanto disfruta. Pero él, Alfonso, a menudo la mira con una sombra de ¿decepción? ¿Tristeza? Nunca he sabido descifrarlo. Es como si él viera en ella el reflejo de sus propias decisiones, un producto de la ambición que lo consumió a él mismo hace mucho tiempo. Él le ha dado todo lo material, pero parece haber fallado en transmitirle algo esencial, algo como la empatía o la humildad. Ahora entiendo que su reacción al verme en la boda no fue solo por el recuerdo de nuestro pasado, sino también por el horror de ver en lo que se había convertido su hija, usando el poder que él le dio para humillar a la mujer que él una vez amó. Así que este es mi campo de batalla familiar. Por un lado, una nuera que me considera su enemiga, una barrera para su proyecto de vida perfecta. Por otro, un hijo que ha perdido el rumbo, cegado por un amor superficial y por el miedo a decepcionar a su nueva familia. Y en medio de todo, el fantasma de un pasado olvidado que ha regresado en la figura de Alfonso Rojas, un hombre que tiene tanto que perder como yo. La humillación en la boda no fue un hecho aislado, fue la culminación de años de desprecio silencioso, la declaración de una guerra que yo no pedí, pero que ahora, por mi dignidad y por la esperanza de recuperar a mi hijo, estoy dispuesta a luchar. A veces, cuando mis manos me duelen por la noche, miro las venas marcadas y las pequeñas cicatrices de quemaduras y veo el mapa de mi vida, un mapa trazado con harina y sacrificio. Durante más de 30 años, mi mundo giró en torno a una panadería y a mi cocina. Mi día comenzaba a las 4 de la madrugada, cuando la ciudad aún dormía y el único sonido era el de mi viejo despertador. Me envolvía en mi delantal, que olía a una mezcla perpetua de levadura y vainilla, y comenzaba el ritual. Amasar el pan en el silencio frío del alba era mi forma de rezar, mi manera de pedirle a la vida que a mi hijo nunca le faltara nada. Cada pan que horneaba, cada pastel que decoraba, era una promesa, silenciosa, un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para Daniel. Recuerdo incontables madrugadas de invierno, con el frío colándose por las rendijas de la ventana, y mis manos, entumecidas, hundidas en la masa tibia. Mientras otras madres dormían, yo estaba de pie, luchando contra el sueño, con la espalda dolorida por las horas de trabajo. No había fines de semana, ni fiestas, ni vacaciones. Si había un pedido grande para una boda o un bautizo, eso significaba que yo trabajaría el doble, a veces pasando la noche en vela para terminar a tiempo. Entregaba esas cajas llenas de dulces y sonreía, sintiendo el orgullo del trabajo bien hecho, pero por dentro, el cansancio era un océano profundo. Nadie veía esa parte, el agotamiento detrás de la sonrisa, el cuerpo que pedía a gritos un descanso que yo no podía darle. Todo lo que ganaba era para él. Mientras mis vecinas se compraban un vestido nuevo o ahorraban para un pequeño viaje, yo guardaba cada centavo. Mi mayor lujo era comprarle a Daniel los mejores lápices de colores, los libros que pedía en la escuela, la calculadora científica que necesitaba. Sus necesidades siempre estuvieron por delante de las mías. ¿Cuántas veces pasé por delante de la vitrina de una tienda y vi un abrigo que me habría abrigado del frío en mis caminatas matutinas al mercado, solo para dar media vuelta y pensar, no, ¿el dinero es para la matrícula de Daniel? Renuncié a mí misma, a mis pequeños sueños, a mis vanidades de mujer, y lo hice con gusto, porque en su futuro veía la recompensa a todos mis sacrificios.
Mi sueño era simple: que él tuviera una vida mejor que la mía, que no tuviera que conocer el cansancio hasta los huesos, ni la incertidumbre de no saber si el dinero alcanzaría hasta fin de mes. Quería que sus manos sostuvieran planos y no sacos de harina, que su mente diseñara edificios y no solo se preocupara por la receta del día siguiente. La arquitectura era su pasión y yo la convertí en la mía. Trabajé hasta el límite de mis fuerzas para pagar esa universidad privada, una de las mejores del país. Verlo caminar por ese escenario para recibir su diploma, con su toga y birrete, fue el momento más feliz de mi vida. Sentí que cada madrugada, cada dolor de espalda, cada renuncia, había valido la pena. El contraste entre esa madre que fui y la mujer que fue humillada en esa boda es una herida que no deja de sangrar. La misma mujer que se quemó las manos para que él pudiera estudiar fue tratada como una paria en la celebración de su éxito. El hombre que ahora firmaba contratos millonarios y vivía en un apartamento de lujo era el mismo niño al que yo le preparaba la merienda con manos cubiertas de harina. ¿En qué momento se rompió el hilo que nos unía? ¿Cómo pudo olvidar que la base de sus rascacielos de éxito estaba cimentada en mis modestos hornos de pan? Su silencio ante el insulto de Camila no fue solo una falta de coraje, fue un acto de amnesia, un borrado brutal de nuestra historia compartida. Mis manos callosas, esas que Camila miraba con tanto desdén, son las mismas manos que le enseñaron a atarse los cordones de los zapatos, que lo aplaudieron en cada acto escolar, que le tomaron la fiebre en las noches de enfermedad. Esas manos construyeron su mundo. Con ellas pagué sus clases de inglés, su primer ordenador, sus viajes de estudio. Cada peso que pasó por mis manos se transformó en una oportunidad para él. Mientras yo me hundía hasta los codos en la masa, él se elevaba hacia sus sueños. Nunca le pedí nada a cambio. El amor de una madre es incondicional. Pero supongo que, en mi ingenuidad, esperaba al menos un escudo, una defensa, el respeto básico de un hijo por la mujer que le entregó todo. Hubo tiempos difíciles, por supuesto. Recuerdo una época, poco después de que Antonio muriera, en que las deudas se acumularon y casi pierdo la casa. Daniel estaba en plena universidad. Para no preocuparlo, tomé un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Dormía apenas 3 o 4 horas. Mi cuerpo era una máquina que funcionaba a base de café y pura fuerza de voluntad. Él nunca supo de esas noches, de mi miedo, de mi agotamiento extremo. Yo le sonreía por la mañana, le daba su desayuno y le deseaba suerte en sus exámenes, ocultando las ojeras con un poco de maquillaje barato. Lo protegí de la dureza del mundo para que él pudiera concentrarse en ser grande, sin saber que un día usaría esa grandeza para empequeñecerme a mí. Mis amigas a veces me decían que malcriaba a Daniel, que le daba demasiado, pero yo no lo veía así. Para mí, era una inversión de amor. Veía su inteligencia, su talento, y sentía que era mi deber sagrado como madre darle todas las herramientas para que pudiera brillar. Me privé de ir al médico para mis dolores de espalda para poder pagarle un curso de diseño por ordenador. Dejé de comprar la tela para un vestido que quería hacerme para poder costear los materiales de sus maquetas. Cada elección, cada día, durante 30 años, fue un pequeño acto de abnegación. Mi vida se convirtió en un largo y silencioso sacrificio, ofrecido en el altar de su futuro. Y me sentía orgullosa de ello, feliz. Ahora, sin embargo, ese orgullo se ha teñido de amargura. La imagen de mi hijo, de pie, permitiendo que su esposa me insultara de una forma tan vil, ha puesto en perspectiva todos esos años de esfuerzo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena cada músculo adolorido, cada hora de sueño perdida, para criar a un hombre que no es capaz de honrar a su propia madre? Me niego a creer que todo fue en vano. Me niego a aceptar que el Daniel que yo crié ha desaparecido por completo. Quizás solo está perdido, deslumbrado por las luces de un mundo que no es el suyo. Quizás necesita un recordatorio contundente, una sacudida que le haga ver que los cimientos de su vida no están hechos de mármol y cristal, sino de harina, azúcar y el amor inquebrantable de su madre. Por eso, esta lucha que estoy a punto de empezar
No es solo por mi dignidad, es también por él. Es para recordarle quién es y de dónde viene. Es para mostrarle que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias ni en apellidos prestigiosos, sino en la lealtad, en la gratitud y en el coraje para defender a quienes nos han amado incondicionalmente. Camila cree que me ha derrotado con sus palabras crueles, pero lo que ha hecho es despertar a la leona que ha dormido durante años bajo la piel de una humilde repostera. Y esta leona recuerda cada sacrificio y no permitirá que sean enterrados bajo el peso de la ingratitud y el olvido. El verdadero giro de esa noche no fue la copa de vino derramada, ni el insulto cruel de mi nuera. Fue un fantasma vestido con un traje de miles de dólares que se congeló al verme. Alfonso Rojas. Mientras yo era el centro de la humillación, él era el espectador de su propio pasado resucitado. Su rostro, que siempre había visto en las revistas de sociedad, con una expresión de control y poder, se descompuso en una máscara de puro pánico. No me miraba, me devoraba con los ojos, como si intentara superponer la imagen de la mujer de 65 años, con sobrepeso y un vestido humilde, sobre el recuerdo de una muchacha de 20, delgada, con trenzas largas y ojos llenos de sueños. Y en esa superposición encontró una verdad que lo golpeó con la fuerza de un rayo. La verdad que yo había guardado bajo llave en mi corazón durante más de 4 décadas. Hace 40 años, Alfonso y yo éramos solo 2 jóvenes pobres, con nada más que amor y ambición. Nos conocimos en un baile de barrio, y nuestro romance fue de esos que queman, intensos y arrebatados. Él soñaba con construir un imperio, y yo soñaba con construir una vida a su lado. Paseábamos por el parque, compartiendo un helado, y planeando un futuro que parecía tan real, tan al alcance de la mano. Yo creía en él, en su inteligencia, en su empuje. Le entregué mi corazón, mi inocencia, mi todo, convencida de que nuestro amor sería más fuerte que cualquier adversidad, más valioso que cualquier fortuna. Qué ingenua fui. No entendía que para él la ambición y el amor eran 2 caminos que se bifurcaban y que ya había decidido cuál tomar. La ambición de Alfonso era un fuego voraz que lo consumía todo. Un día conoció a la hija de un industrial rico, una mujer que podía ofrecerle el mundo en bandeja de plata, el mundo con el que él solo se atrevía a soñar. Y no dudó, me abandonó. La conversación fue corta, brutal. Me dijo que lo nuestro había sido un error, un amor de verano que no tenía cabida en sus planes de grandeza. Lo que nunca le dije, lo que me tragué junto con mis lágrimas y mi orgullo destrozado, fue que llevaba en mi vientre a su hijo. Me quedé sola, embarazada, con el corazón roto y la vergüenza como única compañera. Decidí seguir adelante, darle a mi hijo mi apellido y borrar a Alfonso de mi historia para siempre, protegiendo a mi pequeño de la verdad de un padre que lo había cambiado por dinero. Él construyó su imperio sobre mí, corazón roto. Se casó con la heredera y su suegro le abrió las puertas de un mundo de poder y riqueza que él conquistó rápidamente. Se convirtió en el magnate Alfonso Rojas, un hombre hecho a sí mismo, según contaban las revistas. Pero era una mentira. Su fortuna no nació de su genio para los negocios, sino de una traición, del abandono de una mujer embarazada para asegurar su ascenso social. Toda esa opulencia que su hija Camila ostentaba con tanto orgullo, cada joya, cada viaje a Europa, cada ladrillo de su mansión, estaba manchado por el dolor de mi juventud, financiado por el sacrificio de mi amor. Era una fortuna fraudulenta en su misma base moral, y yo era la única persona viva, además de él, que conocía el precio real que había pagado. Durante todos estos años, él nunca supo qué fue de mí. Probablemente me imaginó casada con algún obrero, con una vida gris y anónima en algún rincón olvidado de la ciudad. Jamás se le habría ocurrido que el destino, con su ironía cruel y retorcida, lo haría reencontrarse conmigo de la forma más inesperada posible, como la consuegra. El hijo que abandonó sin saberlo, Daniel, se había casado con su hija, Camila. La sangre que él había negado y la sangre que había privilegiado se habían unido, creando un nudo imposible de desatar. Su cara de pánico en la boda no era solo por el shock de verme,
sino por la comprensión inmediata y aterradora de las implicaciones. Su pasado y su presente habían chocado de frente, y ese es mi secreto. O mejor dicho, su secreto, del cual yo soy la guardiana. No es una herencia, ni un documento, ni una propiedad. Es algo mucho más poderoso. Es la verdad. Una verdad que tiene el poder de hacer implosionar el mundo perfecto de la familia Rojas. Durante 40 años he vivido con ella en silencio. No por miedo, sino para proteger a mi hijo. Pero ahora las circunstancias han cambiado. La mujer que se beneficia de esa traición primigenia se ha atrevido a humillarme, y mi hijo, la víctima inocente de todo aquello, se ha puesto de su lado. El secreto ya no es solo un recuerdo doloroso, se ha convertido en un arma que no pensaba usar, pero que el destino, o quizás una justicia silenciosa, ha puesto de nuevo en mis manos. Después de la boda, la guerra de Camila se volvió más sutil, pero infinitamente más cruel. Dejó los insultos públicos y adoptó una estrategia de desgaste, una tortura psicológica gota a gota. Una semana después de la luna de miel, apareció en mi puerta sin avisar, con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. Traía una orquídea carísima en una maceta de diseño. «Para darle un poco de vida a este lugar, Elvira, necesita un toque de elegancia», dijo, mientras sus ojos barrían mi modesta sala con una mueca de asco mal disimulada. Colocó la flor exótica en mi mesita de centro, donde eclipsó por completo mis humildes violetas. No era un regalo, era una declaración. Su mundo era superior al mío, y había venido a colonizar mi espacio, a recordarme mi inferioridad en mi propio hogar. El siguiente ataque tuvo lugar en su territorio, en la cena que organizaron en su lujoso apartamento para celebrar su primer mes de casados. Con toda mi ilusión, pasé el día entero preparando mi especialidad, una lasaña de carne que a Daniel siempre le había fascinado. Cuando llegué con la fuente humeante envuelta en un paño de cocina limpio, Camila la miró como si fuera un objeto contaminado. «Oh, qué detalle», dijo con voz cantarina. «Pero mi chef preparó un menú bajo en Miozoonte Snacks. ¡Calorías! No queremos estropear la figura, ¿verdad?» Y sin más, tomó mi lasaña y la dejó en un rincón de la cocina, lejos de la mesa de caoba donde se sirvieron porciones minúsculas de comida que ni siquiera parecían reales. Vi a Daniel mirar de reojo mi plato olvidado, pero no dijo una palabra. La manipulación se convirtió en su herramienta favorita. Empezó a aislarme de Daniel de una forma sistemática y perversa. Si yo lo llamaba a su móvil, era ella quien contestaba la mayoría de las veces. «Daniel está en una reunión importantísima, Elvira. No lo molestes ahora. Yo le daré tu recado». Pero los recados nunca llegaban. Los «te llamo luego, mamá» de mi hijo se perdieron en un limbo de excusas inventadas por ella. Me estaba borrando de la vida de mi hijo, cortando los hilos de comunicación uno por uno, asegurándose de que su única influencia, su única voz de referencia, fuera la de ella. Me sentía como una prisionera, viendo a mi hijo a través de un cristal blindado que ella controlaba por completo. Un día, durante una de sus visitas forzadas a mi casa, se detuvo a mirar los frascos de galletas y alfajores que yo tenía listos para la venta. «Es admirable que te mantengas ocupada. De verdad», comenzó, con ese tono condescendiente que usaba para disfrazar sus ofensas. «Pero Daniel y yo pensamos que ya no necesitas hacer esto. Te pasaremos una mensualidad para que puedas descansar. No queda bien que la madre de un arquitecto de su nivel ande vendiendo dulces por el barrio. Es un poco humillante, ¿no crees?» Quería arrebatarme mi independencia, mi pasión, el pequeño negocio que me daba un propósito y una dignidad. No era una oferta de ayuda, era un intento de despojarme de mi identidad para convertirme en una simple pensionista dependiente de su caridad. El desprecio se manifestaba en pequeños actos de destrucción. Yo tenía un rosal en el patio, plantado por mi difunto esposo, Antonio, el día que nació Daniel. Era mi mayor tesoro. Cada rosa era un recuerdo de mi familia. Durante una discusión trivial sobre qué día debíamos reunirnos para Navidad, Camila, en un gesto de frustración fingida, tropezó accidentalmente con la maceta, partiéndola en dos y dejando las raíces de mi rosal expuestas al aire.
«Ay, qué torpe soy», exclamó con una risa hueca. «No te preocupes, te compraré uno más bonito». La disculpa fue tan vacía como su sonrisa. Sabía perfectamente lo que esa planta significaba para mí. No rompió solo una maceta, profanó un recuerdo sagrado, demostrándome que nada de lo que yo amaba estaba a salvo de su crueldad. El tema de los futuros nietos se convirtió en su nueva arma. En una comida familiar en casa de sus padres, mientras hablaban de planes de futuro, ella comentó, mirándome directamente: «Cuando tengamos hijos, quiero que crezcan en un ambiente estimulante y refinado. Los expondré al arte, a los idiomas. No quiero que absorban costumbres o acentos de gente sencilla». Cada palabra era una bala. Me estaba diciendo, delante de todos, que yo no sería una abuela adecuada, que mi hogar, mi forma de hablar, mi esencia, eran una mala influencia. Me estaba negando un futuro que yo anhelaba con toda mi alma, el de ser abuela, pintándome como una especie de contaminación de la que sus hijos perfectos debían ser protegidos. Intenté hablar con Daniel. Una tarde, logré encontrarlo solo por unos minutos, y con el corazón en la mano, le conté cómo me sentía, cómo las palabras y acciones de Camila me estaban hiriendo profundamente. Él escuchó con impaciencia, mirando el reloj. Cuando terminé, suspiró y repitió el discurso que seguramente ella le había enseñado. «Mamá, estás exagerando. Camila es así. Tiene un humor un poco ácido, pero no lo hace con mala intención. Eres demasiado sensible. Lo tomas todo a mal». Me acusó de imaginar cosas, de buscar problemas donde no los había. Fue devastador. No solo me estaba invalidando, sino que me estaba haciendo dudar de mi propia percepción de la realidad. Miles, gaslighting era su obra maestra, y Daniel, su marioneta. La humillación pública se repitió, aunque de forma más sofisticada. Daniel recibió un premio de un prestigioso colegio de arquitectos y organizaron un cóctel en su honor. Yo fui, por supuesto, orgullosa hasta las lágrimas, pero Camila se encargó de que mi orgullo se transformara en vergüenza. Al presentarme a los socios principales del estudio de Daniel, lo hizo con una anécdota condescendiente. «Les presento a mi suegra, Elvira. Ella es una mujer admirable. Se ha pasado la vida haciendo pan. Imagínense, de amasar harina a tener un hijo que construye rascacielos. Es una historia de superación muy inspiradora, ¿no creen?». Me exhibió como un objeto de curiosidad, un ejemplo de lo bajo que venía su marido, para resaltar lo alto que había llegado gracias a ella. Me sentí como un animal de circo. Cada uno de estos episodios era un eslabón más en una cadena que me aprisionaba. Vivía en un estado de tensión constante, esperando el próximo ataque, la próxima humillación velada. Empecé a perder el apetito, a dormir mal. La alegría que siempre había encontrado en mi cocina comenzó a desvanecerse, opacada por la sombra de su desprecio. Me miraba al espejo y veía a la mujer que ella quería que viera. Una vieja gorda, pobre e insignificante. Su veneno estaba funcionando, se estaba filtrando en mis venas, y yo me sentía cada vez más débil, más incapaz de luchar. La soledad se hizo más profunda, porque ahora no solo era la ausencia de compañía, sino la presencia constante de una enemiga en el corazón de mi familia. El conflicto se intensificó hasta en los detalles más pequeños. Si yo le regalaba a Daniel un jersey tejido por mí, Camila se lo cambiaba por uno de marca, diciendo que el mío picaba. Si yo opinaba sobre algo trivial, ella me contradecía sistemáticamente, solo por el placer de demostrar que mi opinión no tenía valor. Era una guerra psicológica en toda regla. Su objetivo no era solo controlarme, era anularme, borrarme como individuo, convertirme en un fantasma silencioso que deambulara por los márgenes de sus vidas. Quería que yo misma me convenciera de que mi presencia era una molestia, un estorbo, y que lo mejor que podía hacer era desaparecer. En privado, sus ataques eran más directos. Un día me enfrentó en mi propia cocina. «Escúchame bien, Elvira», me dijo con una frialdad que helaba la sangre. «Daniel está destinado a grandes cosas, y yo no voy a permitir que su origen humilde lo lastre. O te adaptas a nuestras reglas y te mantienes en tu lugar, un lugar muy discreto, o me encargaré de que no lo vuelvas a ver. Él me elegirá a mí,
Siempre. Fue una amenaza directa, sin disfraces. Me estaba mostrando sus cartas, segura de su poder sobre mi hijo, segura de que yo era demasiado débil para hacerle frente. Me miró con una suficiencia insoportable, esperando verme temblar, suplicar. Pero algo en esa amenaza tan directa, en esa crueldad tan desnuda, provocó un cambio en mí. Fue como un golpe de agua helada que me despertó de mi letargo de tristeza. En lugar de miedo, sentí una oleada de rabia fría y clara. Vi la verdadera cara de mi enemiga. No una mujer sofisticada, sino una matona insegura que dependía del miedo para mantener su control. Me di cuenta de que había estado llorando en un rincón, mientras ella incendiaba mi mundo, y entendí que las lágrimas no apagarían ese fuego. Se necesitaría algo más, se necesitaría un plan, se necesitaría la verdad. Esa tarde, después de que ella se fue dejando su amenaza flotando en el aire, me senté en mi cocina, el lugar de mis mayores sacrificios y mis mayores alegrías. Miré mis manos, las mismas que ella tanto despreciaba, y recordé que estas manos no solo sabían amasar pan, también sabían ser firmes. Recordé el rostro de Alfonso Rojas en la boda, su pánico, su secreto, el secreto que yo había guardado por lealtad a un amor muerto y para proteger a mi hijo. Pero esa lealtad había sido traicionada, y mi hijo necesitaba ser protegido no de su pasado, sino de su presente, de la mujer con la que se había casado. La intensificación del conflicto, cada insulto, cada manipulación, cada acto de desprecio, no me había destruido como Camila esperaba. Al contrario, me había estado forjando. Cada herida se había convertido en una capa de armadura. Cada lágrima había regado una semilla de determinación que ahora estaba a punto de brotar. Ella creía que estaba acorralando a una oveja asustada, pero no se dio cuenta de que, con cada golpe, solo estaba consiguiendo despertar a la leona que llevaba dentro. La guerra ya no sería solo suya. Ahora, por primera vez, yo también estaba dispuesta a luchar. El punto de ruptura no fue un grito, ni un portazo, ni un plato roto. Fue un silencio. El silencio que se instaló en mi cocina después de que Camila se fuera, dejando su amenaza resonando en el aire. Me quedé de pie, en el mismo lugar donde ella me había confrontado, y sentí cómo algo dentro de mí se reacomodaba, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encuentran su lugar. Las lágrimas, que habían sido mis compañeras constantes durante meses, simplemente se secaron. El dolor agudo en mi pecho se transformó en una calma fría, una lucidez casi aterradora. Dejé de ser la víctima que suplicaba por migajas de amor y respeto. En ese instante, mientras el olor de su perfume caro se desvanecía, nació una estratega. La mujer que había llorado su última lágrima por ellos. Ya no se trataba de recuperar el cariño de mi hijo o de ganarme la aprobación de mi nuera. Comprendí que estaba intentando regar una planta muerta. El objetivo cambió. Ya no era sobrevivir a sus ataques, sino crear las condiciones para que sus máscaras cayeran. La justicia, me di cuenta, no vendría de un grito de rabia, sino de un plan ejecutado con la paciencia de la repostera que espera que la masa leve. Mi cocina, el escenario de tantas de mis humillaciones, se convirtió en mi cuartel general, y mi arma no sería el odio, sino la verdad. Una verdad que había mantenido oculta durante 40 años, no por vergüenza, sino por un amor que ya no merecía mi protección silenciosa. Mi mente, antes nublada por la tristeza, comenzó a trabajar con una claridad implacable. El rostro aterrorizado de Alfonso Rojas en la boda volvió a mi memoria, no como un recuerdo doloroso, sino como la pieza clave de mi plan. Él era el eslabón débil en la cadena de arrogancia de los Rojas, su fortuna, el poder de Camila, su estatus social. Todo se asentaba sobre la base podrida de una mentira, y él lo sabía. Su miedo era mi ventaja. Él no le temía a mi dolor, le temía a la exposición, al escándalo, a que el mundo descubriera que el gran magnate, hecho a sí mismo, era en realidad un hombre que había comprado su éxito con la moneda de la traición. Y yo era la única que podía hacer que esa verdad saliera a la luz. Esa misma noche, tomé la primera decisión. Rompería 40 años de silencio, pero no lo haría de forma impulsiva. No lo llamaría para gritarle reproches del pasado,
ni para exigirle nada. Ese sería el movimiento de la antigua Elvira, la víctima. La nueva Elvira, la estratega, actuaría de forma diferente. Usaría su culpa no como un garrote, sino como una llave. Necesitaba que él accediera a verme, pero en mis términos, no en los suyos. El encuentro no podía ser en un café anónimo ni en una oficina fría. Tenía que ser en un lugar que tuviera un significado, un lugar que magnificara la presión sobre él, un lugar donde la verdad, una vez liberada, causara el mayor impacto posible. Empecé a diseñar el plan en mi cabeza, con el mismo cuidado con el que diseño una torta de bodas, capa por capa. El primer paso era conseguir su número de teléfono personal, algo que no sería fácil, pero sabía que podría lograrlo a través de los contactos de las fiestas a las que a veces proveía dulces. El segundo paso sería el mensaje, no una llamada, sino un texto, corto, preciso, imposible de ignorar, algo que despertara su curiosidad y su miedo a partes iguales, sin revelar nada concreto. No mencionaría nuestro pasado, ni a Daniel, solo usaría una frase, una clave que solo él y yo pudiéramos entender, una referencia a aquel tiempo en que éramos jóvenes y pobres. Mi corazón ya no latía con angustia, sino con una extraña mezcla de nervios y determinación. Estaba asustada, sí. Estaba a punto de remover un pasado que me había causado un dolor inmenso, pero el miedo a seguir viviendo bajo el yugo de la humillación de Camila era mucho mayor que el miedo hasta enfrentar a Fogalfonso. Entendí que mi silencio no había protegido a Daniel. Al contrario, lo había dejado vulnerable a una mujer que lo estaba corrompiendo. Mi silencio había permitido que una mentira creciera y se hiciera poderosa. Era hora de encender la luz, aunque la verdad que se revelara fuera dolorosa para todos. El amor de madre, a veces, no consiste en proteger a los hijos de la verdad, sino en dársela para que puedan ser libres. Dejé de ver a Camila como mi verdugo y empecé a verla como lo que era, un castillo de naipes, impresionante por fuera, pero hueco y frágil por dentro. Su poder se basaba en el dinero y el estatus que le había dado su padre. Si la base de ese poder se tambaleaba, todo su mundo se vendría abajo. Y yo tenía el martillo para golpear esa base. Mi plan no era una venganza contra ella, era un acto de justicia silenciosa. Quería que ella fuera derrotada no por mis insultos, sino por la verdad de su propio origen, por la hipocresía sobre la que había construido su vida de superioridad. Quería que mi hijo viera, con sus propios ojos, que el oro que tanto admiraba no era más que barro pintado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Ya no era una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Había tomado el timón. El plan estaba en marcha, silencioso, discreto, como la levadura actuando en la oscuridad, preparando la masa para el horno. Camila y Daniel no notarían nada. Seguirían con sus vidas, creyéndome derrotada, arrinconada, insignificante. No tenían idea de que la humilde repostera, a la que tanto despreciaban, estaba a punto de servirles el plato más amargo de sus vidas, una dosis de verdad que ninguno de ellos sería capaz de digerir. La ruptura silenciosa había ocurrido, y la cuenta atrás para la explosión había comenzado. Mi primera pequeña victoria fue silenciosa, y se sintió como mover la primera pieza en una partida de ajedrez crucial. Conseguir el número personal de Alfonso Rojas no fue sencillo. Recurrí a una de mis clientas más antiguas, una mujer que organizaba eventos para la alta sociedad y que siempre me había tratado con amabilidad. Le expliqué con voz cuidadosamente ensayada que necesitaba contactar al señor Rojas por un asunto familiar muy delicado, relacionado con la boda, algo que prefería manejar con discreción. Ella, sin hacer preguntas, me consiguió el número esa misma tarde. Sostuve el papel con su caligrafía elegante, entre mis dedos temblorosos. Era más que una secuencia de dígitos. Era la llave a un pasado que estaba a punto de convertirse en el detonador del futuro. Esa noche, con el corazón martillándome en las sienes, escribí el mensaje. Mis dedos se movían torpemente sobre la pantalla del teléfono, un aparato que apenas usaba. Escribí las palabras que había ensayado en mi mente una y otra vez. La glorieta del Parque del Sol. Todavía recuerdo el sabor de ese helado de limón
Necesitamos hablar. Era una frase inofensiva para cualquiera, pero para él sería como una daga de hielo. El helado de limón era lo único que podíamos permitirnos en nuestras citas de jóvenes. Pulsé enviar y contuve la respiración. No pasaron ni 5 minutos. Mi teléfono, usualmente silencioso, vibró con una llamada entrante. Era él. La rapidez de su respuesta me lo confirmó todo. Estaba aterrorizado. La voz de Alfonso al otro lado de la línea era la de un hombre que intentaba desesperadamente mantener la compostura. Era más grave, más áspera por los años, pero debajo de esa fachada de control pude oír el mismo pánico que vi en su rostro en la boda. «¿Quién habla?», preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. «¿Sabes quién soy, Alfonso?», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Inmediatamente empezó a proponer lugares para vernos, un reservado en un restaurante lejano, una oficina de uno de sus abogados. Quería controlar el terreno, mantenerme en un espacio neutro y anónimo. Pero yo ya no era la joven a la que él podía manejar a su antojo. Había llegado el momento de poner mis propias condiciones. «No, Alfonso», lo interrumpí, y el poder en mi propia voz me dio una oleada de fuerza. «No nos veremos en ninguno de esos lugares. La conversación que debemos tener no es sobre nuestro pasado, es sobre el futuro de nuestros hijos». Hice una pausa deliberada, dejando que mis palabras calaran. «Será en tu casa, un almuerzo, y quiero que Daniel y Camila estén presentes». Pude escuchar su respiración entrecortada. Protestó. Dijo que era una locura, que no había necesidad de involucrarlos. Pero yo me mantuve firme. «Si no tienes nada que ocultar, no debería haber ningún problema. Trátalo como una comida familiar para limar asperezas. Si te niegas, entenderé que prefieres que esta conversación tome un rumbo mucho más público». Fue un jaque mate. Sabía que no se arriesgaría. Aceptó a regañadientes. Colgué el teléfono y sonreí. La primera batalla la había ganado yo. Mi segunda victoria fue más sutil, pero igual de importante. Fue una pequeña grieta en el muro que Camila había construido alrededor de mi hijo. Unos días antes del almuerzo programado en casa de los Rojas, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Visité a Daniel en su oficina sin avisar. Llevaba una pequeña caja con sus galletas de avena favoritas, las que le hacía cuando tenía un día difícil en la universidad. Su secretaria intentó detenerme, pero yo insistí con una dulzura firme que la desarmó. Entré en su impresionante despacho con vistas a toda la ciudad. Él se sorprendió al verme, incómodo, mirando hacia la puerta como si temiera que Camila apareciera en cualquier momento. No mencioné a su esposa, no le reproché nada. Simplemente puse la caja sobre su escritorio de cristal y le hablé. Le hablé de lo orgullosa que estaba de él, no por el lujo que lo rodeaba, sino por el hombre trabajador y talentoso en que se había convertido. Le recordé anécdotas de su niñez, de cómo soñaba con construir puentes y casas. Por un instante vi cómo la fachada del arquitecto exitoso se desvanecía y volvía a aparecer mi Daniel, el niño de los ojos soñadores. Le vi tragar saliva, con la mirada fija en las galletas, el aroma de su infancia llenando el aire estéril de la oficina. «Mamá», comenzó, y su voz sonó vulnerable por primera vez en meses. «Yo lamento si las cosas han estado difíciles últimamente». No era una disculpa completa, no era una defensa, pero era algo. Era un reconocimiento, una pequeña fisura en su negación. Puso su mano sobre la mía por un segundo. Un gesto que yo creía perdido para siempre. Supe en ese momento que mi hijo no estaba completamente perdido. Estaba atrapado, confundido, pero el amor por su madre seguía ahí, enterrado bajo capas de miedo y ambición. Esa pequeña conexión, ese instante de sinceridad, renovó mis fuerzas. Me demostró que mi plan no era solo para exponer una mentira, sino también para rescatar una verdad, la del amor entre una madre y su hijo. Estos pequeños avances eran como luces en mi camino, reafirmando que iba en la dirección correcta. Había pasado de ser una espectadora pasiva de la demolición de mi vida a ser la arquitecta de mi propia justicia. Ya no me sentía pequeña ni insignificante. Había descubierto que la dignidad es una fortaleza interior que nadie puede arrebatarte si tú no se lo permites, y mi dignidad
forjada en años de sacrificio silencioso, estaba resultando ser mucho más resistente de lo que Camila, con todo su dinero y su arrogancia, jamás podría imaginar. El plan estaba en marcha, y las piezas se movían según mis designios. Alfonso estaba acorralado por su propio pasado, obligado a organizar el escenario de su propia exposición. Daniel había mostrado una primera señal de despertar de su letargo. Recordado, aunque fuera por un instante, los cimientos reales sobre los que se había construido su vida. Todo estaba convergiendo hacia ese almuerzo en la mansión de los Rojas. Un almuerzo que yo había convocado en la casa de mi enemigo, bajo mis condiciones. La tensión crecía dentro de mí, pero ya no era la tensión del miedo, sino la de la anticipación. Camila, por supuesto, no sabía nada. Seguramente pensaba que este almuerzo era idea de su padre, un intento formal de integrar a la madre humilde en su círculo. La imaginaba preparándose, eligiendo un atuendo para deslumbrar y un menú para intimidar, planeando nuevas y sutiles formas de hacerme sentir fuera de lugar. Su arrogancia era su mayor debilidad, su ceguera ante cualquier amenaza que no viniera envuelta en dinero o poder. No podía concebir que el verdadero peligro para su mundo perfecto era una repostera de barrio, armada solo con la verdad. Y yo, mientras tanto, me preparaba a mi manera, no eligiendo un vestido caro, sino repasando mi historia, fortaleciendo mi resolución. Cada recuerdo de humillación se convirtió en un argumento, cada lágrima derramada en combustible. No necesitaba ensayar un discurso. Mi única tarea en ese almuerzo sería crear el silencio, el espacio, para que la verdad, como una planta poderosa, encontrara la grieta por donde salir a la luz. La mesa estaba casi puesta, y el plato principal que se serviría sería uno que nadie, excepto yo, esperaba. Si quieres saber cómo termina esta historia y ver si la justicia finalmente se abre paso, suscríbete y acompáñame. La mansión de los Rojas era exactamente como la había imaginado, inmensa, fría y silenciosa como un mausoleo. Mármol, pulido, reflejaba la luz de unos candelabros de cristal tan grandes como árboles pequeños. Un mayordomo nos guió hasta el comedor, donde la mesa estaba puesta para 4 con una perfección intimidante. Camila nos recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, vestida de un blanco impecable, como si quisiera resaltar el contraste con mi sencillo vestido azul. Daniel estaba a su lado, pálido y tenso, evitando mi mirada. Y Alfonso parecía un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Tenía ojeras profundas, y su habitual aire de superioridad había sido reemplazado por una nerviosidad mal disimulada. El aire estaba tan cargado de tensión que se podría haber cortado con los cuchillos de plata. El almuerzo comenzó con una conversación forzada, llena de silencios incómodos que solo Camila se atrevía a romper. Se sentía victoriosa, la reina en su castillo, y no pudo resistir la oportunidad de lanzarme sus dardos. ¿Te gusta la sopa, Elvira? Es de bogavante. Probablemente algo muy exótico para tu paladar, acostumbrada a sabores más rústicos, dijo, mientras me observaba tomar la primera cucharada. Luego se interesó por mi negocio con una falsa curiosidad. ¿Y cómo van las ventas de tus pastelitos? Debe ser gratificante tener un pequeño pasatiempo que te dé para tus gastos. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de la distancia social que, según ella, nos separaba. Yo simplemente asentía, con una calma que parecía desconcertarla. En lugar de responder a sus provocaciones, decidí hablar desde el corazón, pero dirigiendo mis palabras como misiles silenciosos hacia el único que podía entenderlas. Miré mis manos sobre el regazo y dije, con una voz suave pero clara, «Mi negocio es pequeño, sí, Camila, pero me ha enseñado el valor de la honestidad. Cada centavo que he ganado en mi vida lo he conseguido con estas manos, sin deberle nada a nadie, sin pisotear a ninguna persona para llegar más alto». Hice una pausa y levanté la vista, fijando mis ojos directamente en Alfonso, que se atragantó con su copa de agua. Algunas personas no pueden decir lo mismo. Hay fortunas que se construyen sobre cimientos muy frágiles, sobre promesas rotas. Ese fue el punto de quiebre para Alfonso. Mi mirada, la verdad velada en mis palabras, la crueldad incesante de su propia hija, todo conspiró para derrumbar su coraza. Pude ver la lucha en su rostro,
El tormento de 40 años de culpa saliendo a la superficie. La escena era una parodia, grotesca de su propia historia. La mujer que él había despreciado por pobre, siendo humillada por la hija que disfrutaba de la riqueza que él había obtenido, gracias a esa traición. Se puso de pie tan bruscamente que su silla casi cae hacia atrás. La copa de vino en su mano temblaba, derramando un poco de líquido rojo sobre el mantel, una repetición irónica de la escena de la boda. «¡Basta!», gritó con una voz rota que hizo que todos nos sobresaltáramos. Camila lo miró, estupefacta. «¿Papá? ¿Qué? ¿Te pasa? Solo estábamos conversando». Pero Alfonso no la miraba a ella, me miraba a mí, con una mezcla de desesperación y una necesidad urgente de confesión. «No, no estaban conversando. Estabas haciendo lo mismo que yo hice hace 40 años. Humillarla por ser pobre, por ser noble, por ser mejor persona que cualquiera de nosotros». Se pasó una mano por el cabello, completamente descompuesto. «Tú no sabes nada, Camila. No tienes idea de nada». Se giró hacia ella, y por primera vez la vi sentir miedo de su padre. «Tu vida, esta casa, tu ropa, todo es una mentira. Tu superioridad moral es una farsa». Y entonces la verdad salió a borbotones, como un río represado que finalmente rompe el dique. Alfonso comenzó a hablar, y el comedor de lujo se transformó en la sala de un tribunal. Contó todo. Habló de nuestra juventud, de un amor nacido en la pobreza, de sueños compartidos en un parque comiendo helado de limón. Confesó cómo la ambición lo había cegado, cómo había conocido a la madre de Camila y había visto en ella un atajo hacia la riqueza. Y luego, con la voz quebrada por el remordimiento, llegó al corazón de la traición. «La abandoné. La dejé sola cuando más me necesitaba, porque me dijo que estaba esperando un hijo mío. Y yo huí. Elegí el dinero en lugar de a mi propia sangre». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, pesado, irrespirable. Camila tenía el rostro blanco como el papel. Sus ojos desorbitados iban de su padre a mí, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Daniel, a mi lado, estaba congelado, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Pero Alfonso no había terminado. Dio un paso hacia mí, como si pidiera un permiso que yo no le di. Luego se giró hacia su hija y pronunció la frase que haría estallar su mundo en 1000 pedazos. «Toda la fortuna de la que te sientes tan orgullosa, Camila, se construyó sobre la ruina de esta mujer. La mujer a la que llamaste cerda gorda». Hizo una pausa dramática y luego señaló a Daniel. «Y el hombre con el que te casaste es el hijo que yo abandoné». La reacción de Camila fue visceral. No hubo una pizca de empatía, ni de tristeza por el dolor de otros. Fue la pura y egoísta humillación. Soltó un gemido ahogado, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su mundo de orígenes nobles y superioridad social se había derrumbado en un instante. La mujer que tanto despreciaba era la víctima de su propio padre, y su marido, el hombre que intentaba moldear, era la prueba viviente de esa vergonzosa historia. La conexión de sangre que los unía no era motivo de unión, sino la marca de su propia hipocresía. Su desprecio por el origen humilde de Daniel se había vuelto en su contra de la forma más devastadora posible. Daniel, por su parte, parecía haber dejado de respirar. Se levantó lentamente, mirando a Alfonso como si fuera un extraño, un monstruo. Luego sus ojos se posaron en mí, y en esa mirada vi todo el rompecabezas de su vida encajar. Comprendió mis sacrificios, mis luchas, mi silencio. Comprendió por qué yo sola había luchado para sacarlo adelante, el peso que había llevado en mi corazón durante todos esos años para protegerlo. Vi la ira hacia Alfonso, la repulsión hacia Camila, pero sobre todo, vi un arrepentimiento tan profundo, tan doloroso, que casi me hizo llorar. Su silencio en la boda, sus excusas, su ceguera, todo lo vio de golpe, iluminado por la cruda luz de la verdad, y yo permanecí en mi silla, en silencio. Había orquestado todo para llegar a este momento, pero ahora que la verdad estaba sobre la mesa, mi trabajo había terminado. No necesitaba decir nada más. No había triunfo en mi rostro, ni alegría en la desgracia ajena, solo una profunda y agotadora sensación de justicia. Había usado la verdad no como una espada para herir,
sino como un espejo en el que cada uno de ellos se vio obligado a mirar su verdadero rostro. El almuerzo había terminado, y con él, la mentira sobre la que la familia Rojas había construido su vida. El castillo de naipes, finalmente, se había venido abajo. El derrumbe de Camila fue tan espectacular como su arrogancia. El choque inicial se transformó en una furia helada. Su humillación era tan grande que no dejaba espacio para el remordimiento. Se giró hacia su padre, con el rostro desfigurado por el odio. «Has arruinado mi vida», le siseó. «Toda mi vida es una farsa por tu culpa». Luego me miró a mí, y si las miradas mataran, yo habría caído fulminada. Pero su rabia ya no me afectaba. Para ella, la tragedia no era el dolor de una mujer abandonada o el descubrimiento de un hermano perdido, sino la mancha en su impecable linaje. Su pérdida fue total. Perdió su máscara de superioridad, la admiración que sentía por su padre, y en ese mismo instante perdió a su marido. El estatus por el que tanto había luchado se convirtió en su propia celda de vergüenza. En medio del caos, Daniel solo tenía ojos para mí. Ignorando los gritos de Camila y la figura patética de Alfonso, se acercó y se arrodilló a mi lado. Tomó mis manos, esas manos que Camila tanto había despreciado, y las apretó con fuerza. No dijo nada durante un largo minuto, solo lloraba. Lágrimas silenciosas, profundas, de un hombre que acababa de comprender la magnitud de su propia ceguera. Y entonces levantó su rostro bañado en lágrimas y me dijo las únicas 2 palabras que yo necesitaba oír. «Perdóname, mamá». En esa simple frase estaba todo. El arrepentimiento por su silencio, la vergüenza por su debilidad y una promesa de que nunca más volvería a dejarme sola. Fue el inicio de nuestra verdadera reconciliación, nacida de las cenizas de una mentira. Fue Daniel quien puso fin a la farsa. Se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y miró a Camila con una frialdad que yo nunca le había visto. «Se acabó, Camila», dijo con una voz firme, que no admitía réplica. «No puedo vivir un minuto más con alguien tan vacío, tan cruel. Estaba tan ciego por tu mundo que me olvidé del mío, del único que importaba». Ella intentó replicar, culparlo, pero él simplemente negó con la cabeza. «Coge mi brazo, mamá. Nos vamos de aquí». Y eso hicimos. Salimos de ese comedor opulento, dejando atrás a Camila en medio de los restos de su almuerzo perfecto y a Alfonso petrificado en su propia culpa. Al cruzar el umbral de esa mansión, sentí que me quitaba un peso de encima, el peso de la humillación, de la tristeza y de la ingratitud. Alfonso intentó acercarse a mí en los días siguientes, enviando mensajes, llamando. Buscaba algún tipo de absolución, quizás incluso una reconciliación romántica tardía, pero su tiempo había pasado 40 años atrás. Le dejé muy claro, a través de Daniel, que no quería volver a verlo. No le guardaba rencor, pero tampoco había lugar en mi vida para él. Su castigo no era mi odio, sino su propia conciencia. Perdió el respeto de su hija, que ahora solo lo veía como la fuente de su vergüenza, y se encontró con un hijo que, si bien era de su sangre, nunca lo reconocería. Como padre, se quedó solo en su mansión, un rey destronado en un reino de mentiras, con la única compañía de su riqueza y sus remordimientos. Mi vida, por otro lado, floreció. No cambié mi casa, ni mi rutina, ni mi amor por la repostería. Lo que cambió fue mi espíritu. Me sentía más ligera, más fuerte. La vergüenza que me habían hecho sentir se había disuelto, reemplazada por un profundo sentido de mi propio valor. Mi dignidad, que yo creía perdida, descubrí que nunca había dependido de la opinión de otros, sino de mis propias acciones. Encontré una paz inmensa, no en la caída de mis enemigos, sino en el triunfo de la verdad y en la recuperación de mi relación con mi hijo. Volví a mi cocina, a mis plantas, a mi vida sencilla, pero ahora lo hacía con la cabeza alta, dueña de mi historia y de mi paz. La reconciliación con Daniel fue un proceso lento y sanador. No bastaron las palabras. Él me demostró su arrepentimiento con hechos. Empezó a visitarme no solo los domingos, sino varios días a la semana. A veces no hablábamos mucho. Simplemente se sentaba en mi cocina mientras yo trabajaba, como hacía de niño, llenando el silencio con su presencia. Me ayudó a reparar el rosal que Camila había roto
y juntos lo trasplantamos a una maceta más grande y fuerte. Poco a poco, el muro que se había levantado entre nosotros se fue desmoronando. Volvimos a reír juntos, a contarnos nuestros días. El perdón fue condicionado a su cambio, y él cumplió su parte con creces, demostrando que había aprendido la lección más dura de su vida. El divorcio de Daniel y Camila fue rápido y amargo. Ella luchó por cada centavo, fiel a su naturaleza materialista hasta el final. Desapareció de nuestras vidas, y con ella, todo el veneno que había inyectado en nuestra familia. A veces me llegaban rumores de que se había mudado a otra ciudad, intentando reconstruir su imagen lejos del escándalo que la perseguía. Daniel, por su parte, se enfocó en su trabajo y en sanar sus heridas. Se convirtió en un hombre más humilde, más sabio, uno que ahora entendía que los cimientos más importantes de un edificio y de una vida son los que no se ven. El desenlace de esta historia no fue un final de cuento de hadas, sino uno real, con sus cicatrices y sus lecciones. El rompimiento con Camila y su familia fue definitivo, sin posibilidad de perdón ni reconciliación. El vínculo entre mi hijo y yo, sin embargo, se soldó con un material más fuerte que antes: la honestidad. Salí de esta prueba, transformada, no como una mujer vengativa, sino como una mujer que había encontrado su voz y su fuerza. Había aprendido que la dignidad es un tesoro que debemos proteger a toda costa, y que el amor verdadero, el que se basa en el respeto y la gratitud, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Al mirar hacia atrás, veo todo el dolor, toda la humillación, y entiendo que la vida a veces nos pone en las pruebas más duras para enseñarnos las lecciones más importantes. Mi historia no es una de venganza, sino de justicia silenciosa. Es la prueba de que el verdadero valor de una persona no se mide por el grosor de su billetera o la elegancia de su apellido, sino por la riqueza de su carácter. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias, donde la gente construye castillos de cristal sobre cimientos de arena. Pero mi experiencia me ha demostrado que esos castillos, por muy brillantes que parezcan, no pueden soportar el más mínimo temblor de la verdad. La verdadera fortaleza reside en la humildad, en el trabajo honesto y en la bondad. La lección más grande que he aprendido es sobre la dignidad. Durante un tiempo permití que las palabras de Camila me la arrebataran. Creí que su desprecio me había hecho más pequeña, que su humillación me había definido. Pero me equivocaba. La dignidad no es un regalo que otros nos dan y que pueden quitarnos a su antojo. Es una fortaleza que construimos dentro de nosotros mismos, con los ladrillos del autorrespeto, la integridad y el coraje. La humillación es un arma que solo funciona si le abrimos la puerta de nuestra alma. Cuando decidí cerrar esa puerta y luchar por mi valor, recuperé mi poder. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Esta historia es también un recordatorio sobre la importancia de honrar nuestras raíces. Mi hijo, en su afán por ascender en un mundo que no era el suyo, estuvo a punto de olvidar de dónde venía, de renegar de los sacrificios sobre los que se había construido su éxito. La vida le enseñó de la forma más brutal que negar los orígenes es como cortar las raíces de un árbol. Puede que el tronco siga en pie por un tiempo, pero por dentro estará hueco y destinado a caer. La gratitud hacia nuestro pasado, hacia quienes nos dieron la vida y se sacrificaron por nosotros, no es una carga. Es el ancla que nos mantiene firmes en cualquier tormenta. Y finalmente, está la lección sobre el poder imparable de la verdad. Durante 40 años, un secreto permaneció enterrado, un acto de traición que dio origen a una gran fortuna. Y aunque parecía olvidado, la verdad seguía allí, latente, esperando el momento justo para salir a la superficie. Porque la verdad es así, terca y persistente. Puedes intentar cubrirla con dinero, con poder, con mentiras, pero siempre encontrará una grieta por la que filtrarse. Y cuando lo hace, su luz es tan potente que quema todas las máscaras, derriba todas las fachadas y expone la hipocresía en su forma más desnuda. La humillación, al final, es un arma que siempre se vuelve contra quien la empuña. Por eso,
Si algo puedo dejarles con mi historia, es esto. La verdadera riqueza de una persona reside en su carácter y en su capacidad para honrar sus orígenes. La fortuna puede comprar lujos, pero no puede comprar la dignidad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la liberación. Al final del día, la paz que se siente al mirarse al espejo y reconocer a una persona íntegra, a alguien que ha sido fiel a sí mismo, vale infinitamente más que cualquier tesoro que este mundo pueda ofrecer. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si mi historia te ha tocado de alguna manera. Tu apoyo significa mucho para mí.